propender, inclinación o propensión. No siempre son ciertos, ni las inclinaciones adecuadas. Tendencia, detender, propender, inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. El mañana nunca llega, pero las tendencias se manifiestan o inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Lo que mañana va a ser noticia y pasado simplemente olvido es una semilla, un germen de realidad que se manifiesta en las tendencias. Inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Tendencias, las noticias del mañana. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Los préstamos personales de Banco Provincia te acercan a tus sueños. Conocelos en bancoprovincia.com.ar. Con Buenos Aires Elige, 500 millones de pesos se van a destinar directamente a hacer realidad las propuestas de los vecinos para la ciudad. Registrate en buenosaires.gov.ar/BA Elige. Subí tus ideas para la comuna que quieras y también apoyá las que más te gusten de otros vecinos. Las propuestas más votadas van a volverse realidad. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Imponentes reservas naturales son el refugio de más de la mitad de especies de aves de Argentina. Montañas de 1000 colores, el amparo de una cultura milenaria que es patrimonio de la humanidad. Vení a Jujuy, vení a vivir días luminosos y noches plenas de estrellas. Vení a vibrar con exuberantes colores en un entorno incomparable. Vení a disfrutar. Jujuy te invita. Más información en www.turismo.jujuy.gov.ar. Soy Paula Pareto. Yo disfruto del judo y esa sensación de poder más y más. Pero también existen otras formas de sentir placer, que te dejan roto y vacío, como la adicción, que no te deja elegir y al final tampoco te da placer. Llámanos al 0800-222-5462 y trabajemos juntos para poder ayudarte. Elegí disfrutar la vida. Es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Quizás quieran doblegarme haciendo fuerza, quizás te quieran atrapar de nuevo con la incoherencia, pero sé que si somos más no me dejan engañar, son mis huellas las que ayudan a cambiar. Suspiro es el aliento de mi pérdida, si tu esfuerzo es el impulso de mi bendición. Ahora comprenderé que soy parte de quien piensa y así evitar que la ignorancia se divierta. Por eso no te dejes engañar por la influencia. No en vano, la unión hace la fuerza. Hola, muy buenos días. Comenzamos Tendencia. 6 minutos pasan de las 8 de la mañana, 10 grados, 1/10 la temperatura actual en Buenos Aires. ¿Fresco? Fresquito. ¿Hace frío para usted? Para mí está para campera y suéter. ¿Por qué la gente se trata de usted en la radio, por ejemplo? Si yo, bueno, ¿por qué se saluda así? Pues se supone que uno extiende el saludo también, haciendo una parodia del saludo de gente que ya se saludó Hola, antes. Pablo. Claro, hola, buen día, qué sé yo. Como para que la gente también se sienta saludada. No, y claro, que no que la llega gente tarde de sí algún hay lado, que ¿no? saludarla. Claro.
Pero el tema de tratar de usted, ¿viste que es una tendencia? ¿Cómo le va? Sí, No sé qué. a algunas personas les gusta que los traten de usted. ¿Al aire o Al en la aire. vida? No, al aire, ¿Sí? al aire. ¿Y te Sí. se ofenden si lo tratas de vos? Sí. No, yo ya sé de quién estás hablando, no te puedo creer, ¿en serio? Sí. ¿Qué hombre petudo? Por Dios. No, a mí me sale sin querer. A veces te digo A de veces vos, sale, veces- pero sí, a veces se cambia. Sí, por- pero pero joder. como joder. Y hay gente que te pide, mira, tratarme de usted. Hay gente que le gusta, sí. Pero te han dicho así, no me trates de vos. Sí, sí. ¿Por qué me No me trataste de vos? ¿En serio? Sí, No se te me, puedo creer. yo me salió así. Claro, no te veo tan viejo, choto, Claro. por ahí, claro, es la respuesta. Pero bueno, la verdad que con lo que me decís, lo sos. Qué gente rara, ¿no? La gente está medio histérica. Bueno, histéricos no parecieron estar ayer los diputados, por lo menos todos se pronunciaron de forma muy coherente, todos menos uno, ¿no? Menos Que ni uno. vale hablar, porque creo que lo hizo aparte para que uno hable. La verdad que desde los argumentos hasta esa cosa hasta naif de decir porque votaba en contra, como todos la Cámara votó a favor, ni voy a mencionarlo, a este hombre de camperas amarillas. Todos votaron no al 2x1 de genocidas, por lo menos esto era lo que rezaba los carteles que llevaban las madres de Plaza de Mayo que estaban y las abuelas que estaban allí presentes en una sesión de la Cámara de Diputados que duró hasta altas horas de la noche y con algunos discursos que ahora vamos a ver si pasamos alguno. Josep, decirle a Javier, porque me parece que hay algunos bastante interesantes. Bueno, hacen todos obviamente los medios que cerraron como pudieron. Vos viste que cuando hay estas sesiones largas en el Congreso cierran los medios cuando pueden y como pueden, dejando afuera quizás algunos de los testimonios más importantes. Bueno, la cuestión es que Diputados consensuó un proyecto contra el 2x1 y el Senado hoy lo haría ley, ¿no? Ustedes saben que hace falta siempre la sanción de diputados y senadores para que un proyecto de ley se transforme justamente en eso, en ley. En ley. Así que bueno, ¿cómo lo refleja la Nación? Derechos Humanos, amplio acuerdo para votar una ley que limite el 2x1. La Cámara de Diputados aprobó anoche por 211 votos a favor y 1 en contra un proyecto que acota el efecto de la acordada de la Corte. Hoy lo tratará el Senado. Así es. Bueno, otra de las noticias tiene que ver con Cristina, su viaje, fotos que la muestran en el Partenón. Clarín dice, Pericles es mi griego favorito, la Presidente, entonces así termina con esta foto y esta frase su gira por Grecia, donde visitó estas ruinas históricas y destacó su admiración por el gobernante ateniense. Ayer se repitió la protesta en Santa Cruz y Alicia Kirchner viaja hoy a Buenos Aires para pedir fondos. Esto lo comenta el diario Clarín. No veo que Cronista haga mención a Cristina y tampoco Página 12. No sé los otros. Tampoco La Nación, Sí. ni tampoco ámbito financiero. Bueno, es increíble el Clarín y su grupo cómo están con Cristina, ¿no? La están siguiendo, digamos, hombre a hombre, si se quiere, cerca. como equipo rival que sabe que tiene en la cancha a una persona que marcar justamente bien, meterle la pata y tratar de que esté presente todo el tiempo, por lo menos en la situación de decir estás controlada, ¿no? Bueno, y en este caso, vos fíjate cómo en tapa el resto de los matutinos, que no tiene encono, y no está mal usado el término en este caso, porque la verdad que escuchando un poco Clarín y sus grupos y todo, es increíble la cantidad de espacio que le dedican a la expresidenta para claramente tratar de esmerilarla, ¿no? Mira que yo no soy defensor de la expresidenta Cristina Kirchner, hablamos más o menos igual de todos, pero creo que lo que está haciendo Clarín es claramente notable, llamativo y para tomar en cuenta. ¿Qué otro titular está dando vueltas por ahí? En La Nación, también en uno de los que más lugar les da, es una foto, Sí. y dice más cruces, más muertes, una foto de gente que está cruzando en lancha. Ajá. Y es de Roma. Sí. Dice, a medida que se acerca el verano europeo, vuelve a instalarse el drama de los miles de desesperados que intentan cruzar el Mediterráneo en busca de una mejor vida. En lo que va del año aumentó un 38% la cantidad de cruces con respecto a 2016. Sí. Pero más grave aún es que se incrementó exponencialmente la proporción de muertes. Era antes 1 por cada 137 migrantes y este año Ajá. es 1 por cada 39.
Ah, mirá vos, una barbaridad. Bueno, para no irnos demasiado del tema, vamos a escuchar un audio que tiene que ver con uno de los discursos que ayer se pudo escuchar la noche en la Cámara de Diputados de la Nación, el diputado Ricardo Alfonsín, así hablaba sobre el tema del 2x1. Gracias, señora Presidente. No voy a decir nada que no haya dicho en estos días en diferentes medios de comunicación. Creo que hemos experimentado un retroceso importante en materia jurisprudencial en lo que tiene que ver con los criterios y los valores en función de los cuales juzgábamos o valorábamos lo que había ocurrido en aquella dictadura militar, la más sangrienta de la historia argentina. Creo que el fallo de la Corte o el voto de la mayoría carece de una lectura del conjunto de normas que componen el derecho positivo y el derecho internacional. Incluso no se ha tenido en cuenta la doctrina internacional ni la jurisprudencia internacional. Aclaro una cosa, no hay jurisprudencia nacional en la mayoría de los países o en ningún país. ¿Saben por qué no hay jurisprudencia nacional? Porque este fue el único país que juzgó a los militares que habían gobernado antes de la dictadura. El único país del planeta. Este fue el único país. Y lo hicimos porque hubo un pueblo. No fue un gobierno, sin falsa modestia, no fue un gobierno, ni mucho menos un presidente, un pueblo y las fuerzas políticas que se atrevieron a hacer lo que no se había hecho en ningún lugar del mundo, en ningún momento de la historia, a llevar al banquillo de los acusados a quienes nos habían gobernado hasta hacía 24 horas, a quienes estaban todavía en los cuarteles y no querían que los juzgáramos, a quienes nos habían secuestrado, nos habían matado, nos habían torturado, nos habían hecho desaparecer. Fuimos un ejemplo para el mundo. Yo por mi padre tuve la suerte de conocer a muchos políticos en los 80 y en los 90, intelectuales, no solo del país, de América Latina y de Europa, y les aseguro, no exagero, con admiración observaban lo que había ocurrido en la Argentina, admiraban al pueblo, el coraje del pueblo, que fue capaz de hacer, decía, lo que no se había hecho en ningún lugar del mundo, sin más arma que las propias convicciones democráticas. Admiración en el mundo por lo que había sido capaz de impulsar el pueblo argentino. Y creo que lo que pasó en aquella transición, básicamente el juicio a las juntas, fue lo que más hizo para consolidar la democracia, pero también lo que más hizo para ponerla en riesgo. Y sin ninguna duda fue el factor que más hizo para introducir en la cultura argentina valores fundamentales vinculados a la democracia y a la defensa de los derechos humanos. Comprendimos con el juicio a la Junta, como sociedad, que nada hay más intrínsecamente perverso, más intrínsecamente cruel y brutal que una dictadura. Y no hay cambio de clima, de época. ¿De dónde han sacado semejante cosa?
Pero ¿quién piensa que se han modificado valores que se arraigaron en aquellos tiempos en la cultura argentina? Pero alguien sinceramente ha observado algo que podría ser interpretado como un cambio en la disposición o en la actitud que la sociedad tenía frente a este tema. ¿Acaso existía una disposición de la sociedad a cambiar la política, a cambiar la valoración que había hecho desde 1983 a la fecha respecto del terrorismo de Estado? Yo no lo noté por ningún lado eso. Y me alegro, porque cuando les contaba que el mundo admiraba al pueblo argentino, me preocupaba, porque estaba seguro que esa noticia iba a trascender, la del fallo, que creyeran que había cambiado algo en la sociedad argentina, que pensaran cómo los argentinos, que habían sido tan corajudos, que fueron capaces de hacer frente a un poder militar intacto lo que había que hacer para que se conociera lo que habían hecho desde el Estado con los derechos humanos, han cambiado, se han puesto más tolerantes, han relativizado lo que ocurrió en aquellos años. Me avergonzaba y me apenaba que pensaran en el mundo, después de que trascendieran estas noticias, que este cambio se había producido en la sociedad argentina. Por eso me alegra tanto la reacción que hubo en la sociedad argentina. Toda la sociedad argentina manifestó que está intacta en la cultura nacional la defensa de valores fundamentales a la hora de organizar la sociedad democrática. Todos los partidos políticos. Ahora, yo no puedo decir esto. Primero tengo que decir que es un retroceso y además jurídicamente desde mi punto de vista mal fundado, porque, bueno, no se ajusta a la doctrina internacional, a la jurisprudencia internacional, a los tratados internacionales, no se ajusta a la jurisprudencia nacional. Y recordemos además que este tipo de delitos no eran los delitos que fueron previstos por la ley del 2x1, porque los delitos que estamos juzgando en este caso eran delitos no justiciables por la ley de obediencia debida. De manera que cuando el legislador sanciona esta ley no lo hace pensando en esos delitos, en los delitos que tenían que ver con el terrorismo de Estado. Entre otras cosas, además los delitos de lesa humanidad, toda la doctrina lo dice, no son susceptibles de la aplicación de leyes como estas. Pero tengo que decir algo porque lo he dicho y no me sentiría noble y leal si no lo dijera acá también en el interbloque de Cambiemos. Y para mí no es fácil, como no ha sido fácil en muchos casos señalar diferencias. A pesar de que este fue el compromiso que asumió mi partido cuando celebramos el acuerdo Cambiemos. No somos fuerzas iguales. Somos fuerzas que pensamos distinto, de manera diferente. Y puede haber diferencias. Y no hay que tener miedo a que se manifiesten. Y entonces quiero decir lo siguiente. Yo no creo que haya habido interferencias. Sería gravísimo. Sinceramente no creo que haya habido interferencias. Yo sé que se han dado una serie de hechos que podrían hacer suponer que existe alguna complacencia en parte del Ejecutivo, en el Ejecutivo, con el fallo. Sin embargo, yo no creo sinceramente que haya habido ninguna interferencia, y por dos razones. Porque no creo que el presidente se atreva a interferir en la Corte Suprema de Justicia, y porque no creo que los miembros de la Corte Suprema de Justicia, estos tres miembros de la Corte, sean influenciables. Puedo estar equivocado, pero yo creo eso, sinceramente. No soy de los que enseguida, de inmediato, tienen la tentación de pensar lo peor.
Pero si me demostraran con el tiempo que hubo una interferencia, pueden estar seguros que voy a estar entre los primeros en salir a denunciar esa interferencia. Ahora, dicho esto, estoy seguro que no hay una interferencia. ¿Por qué razón se monta un discurso de esta naturaleza si no es porque se han hecho algunas cosas o se han dicho algunas cosas que no fueron las más adecuadas en este tema? Yo no puedo dejar de decirlo porque lo he dicho en los medios. ¿Cómo fue, por ejemplo, que pudo desfilar el día 9 de julio miembros de los Cara Pintada, el día que recordamos la independencia de la República Argentina? ¿Qué dirían los chicos que en la escuela escuchan que los Cara Pintadas se alzaron contra el gobierno democrático en la transición y después lo veían allí por televisión o en directo desfilar el 9 de julio? O los que desfilaron en Tucumán del operativo Independencia, que estaban siendo juzgados por delitos de lesa humanidad. Y es de mi partido el ministro. También aclaró que no tenía ninguna responsabilidad, pero ha pasado mucho tiempo, deberíamos saber ya por qué se produjo esa presencia allí. ¿Qué necesidad de empezar a discutir casi como pretendiendo relativizar lo ocurrido y atribuir intenciones espurias al número de desaparecidos que el conjunto de la sociedad argentina creen que existieron? ¿Cómo no va a decir nada mi partido? ¿Cómo no voy a decir nada yo? ¿Qué lealtad tendría si acá mismo no lo dijera? ¿Cómo puede discutirse como se discutió lo del 24 de marzo? ¿Pero qué creían que iba a pensar la sociedad? ¿Que había un intento relativizador? Yo no creo que haya sido ese el intento. Pero también digo con absoluta honestidad que creo que tenemos una mirada distinta en muchas cosas, las distintas fuerzas que integran Cambiemos. Y en esta la Unión Cívica Radical tiene una mirada distinta que la que tienen muchos miembros, no todos de otros partidos que integran Cambiemos. Y yo les digo algo, y espero que no se molesten. Ya termino, no he hablado desde una vez, creo que he hablado. Ya termino. Les voy a decir algo más. Algo que ha pasado desapercibido y que revela la distinta concepción que existe. Porque lo que le voy a contar tiene una mirada, en principio, bastante obvia, pero si analizamos con un poco más de profundidad, es para comprender que el significado es más profundo. Y yo no puedo callarme las cosas. ¿Qué quieren que les diga? Muchas veces los políticos nos tenemos que callar, porque estamos muy constreñidos por un montón de cosas. No mentir, tener que callarnos cosas. Pero este es un tema en el que debemos estar todos juntos. Por eso no hay que querer sacar ventaja con esto, ni aprovechar esto para echarnos culpas entre nosotros, porque eso no nos une. Y en este tema debemos estar unidos. Hace poco escuché un reportaje bastante frívolo, por cierto. Tal vez esto no lo debía haber dicho, pero me enojó mucho. Al ministro de Cultura no se le dio demasiada importancia. Pero hablando de la ventaja, del hándicap que tenían las generaciones actuales, las que habían nacido después de la dictadura, la generación de la democracia, decía que tenían la ventaja de no cargar con la mochila de la dictadura. Pero ¿nos damos cuenta de lo que eso significa? Imagínense ustedes que un dirigente de la comunidad judía
que un dirigente de la comunidad judía dijera en un acto de la comunidad judía que las generaciones actuales no tienen que cargar con la mochila del Holocausto. Con esa mochila cargamos todos como humanidad, porque es un agravio a la humanidad. Y saben, termino, presidente, no me mire con esa cara, presidente, que está enojado. Termino con esto. ¿Saben por qué hay que recordar además? Por justicia. Porque sería un acto más de injusticia olvidarnos de lo que pasó. Sería someter a una injusticia más a los que ya sufrieron la terrible injusticia, una de las peores, la del terrorismo de Estado. Y en segundo lugar, porque tenemos que conocer de qué es capaz la condición humana. ¿O creen que fue un hecho excepcional en la historia? ¿Qué es capaz de hacer el hombre en determinados contextos? No es una mochila que no puede volver a registrarse en la Argentina o en el mundo. Entonces tenemos que estar muy alertas si comprendemos de qué somos capaces a partir de la comprensión de la condición humana y si somos capaces de comprender en qué contexto se pueden expresar esos aspectos de la condición humana. Entonces vamos a estar alertas. Y gracias a Dios la sociedad está alerta. ¿Saben una cosa? No hay transformación posible, ni buena ni mala, que pueda hacer la política si no hay una mayoría social que no está dispuesta a acompañarla. Y esto no lo va a acompañar la mayoría de los argentinos. Muchas gracias. Tendencias. Conté de testamento, conté de tenaz, conté de totalitario, conté de trampa, conté de tranquilidad, conté de tapujo, conté de títere, conté de taquilla, conté de tesón, conté de tumba, conté de tosudo, conté de transmitir, conté de trampa, conté de trascendente, conté de tedio, conté de tempestad. Conté de tilo. Sí. Vamos la radio. En la Argentina todavía hay millones de personas que no tienen agua potable. Por eso pusimos en marcha el Plan Nacional de Agua, que abastecerá de agua potable a 8.200.000 argentinos. Las obras ya empezaron y para cuando terminemos, en el 100% de las ciudades del país se va a poder abrir una canilla y tomar agua limpia. Haciendo lo que hay que hacer, estamos llevando agua potable a 8.200.000 argentinos. Presidencia de la Nación. Todo es posible juntos. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Una expo, todas las soluciones para crecer en un parque industrial. EPIVA, 17 y 18 de mayo en Parque Industrial, Ruta 6, Los Cardales, Exaltación de la Cruz. Invita LJ Ramos, Brokers Inmobiliarios. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento.
respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. youtube.com/ecomedios 1220. Quizás quieran doblegarme haciendo fuerza, quizás te quieran atrapar de nuevo con la incoherencia, pero sé que si somos más no me dejan engañar, son mis huellas las que ayudan a cambiar. Suspiro es el aliento de mi pérdida. 34 minutos pasan de las 8 de la mañana, 10 grados la temperatura actual en Buenos Aires, la máxima para hoy va a ser de 17 grados y estamos junto a Hugo Maradei, director del Museo del Humor. ¿Qué tal, Hugo? Gracias por venir. No, por favor, un placer visitarlos en una mañana tan linda, en un lugar tan soleado. La verdad que sí, aparte bueno, tenemos el privilegio, se verá por las cámaras, ¿no? Un poco la luz que entra, es toda luz natural. Que es el privilegio que tiene esta radio de estar en un 9º piso en pleno centro, y la verdad que la vista que tenemos, el lugar es espectacular, así que bueno, gracias por venir y mudamos las oficinas especialmente para tu visita, bueno, porque nosotros en realidad transmitimos desde un sótano. No, la verdad que los envidio porque es un lugar muy lindo, yo no acostumbro a levantarme tan temprano. ¿Sos de trasnochar soy o sos de dormir trasnochar, mucho? No, duermo 3, 4 horas, 5 bueno, como mucho. Pero igual me levanto temprano, pero no salgo de casa, pero es un placer venir. Sí, la verdad que sí, la verdad que da gusto. Espero que me invites otra vez para repetirlo. Bueno, contame primero cómo nace este Museo del Humor, cuándo y por qué. Bueno, este museo en realidad se empieza a gestionar hace cerca de 20 años. Sí. Y lo gestionan los propios dibujantes que empiezan a solicitar un espacio que albergue lo que serían las artes gráficas. Dibujantes que se juntan así de onda amigos. Sí, todos, o sea, de onda amigos, pero tipos grosos. Aparte de los que ahora tenemos la suerte de que son parte de la comisión directiva del museo, que son nada menos que Quino, Mordillo, Sabat, Sendra y Garay Cochea. Había otros que ya... Esos nombres ya te remiten, en la cabeza mía van pasando los personajes. Claro, por supuesto, porque es un tema tan popular esto, que está en la mente de todos los habitantes de Argentina e inclusive los de habla hispana, que recibieron todos estos personajes y las revistas y todo. Entonces, en aquel momento empiezan a tocar las puertas de funcionarios, acompañados por otros que ya se fueron, como García Ferré, como Casioli, como Fontana Rosa, solicitando un espacio, cosa que no es sencillo de conseguir. Y bueno, y siempre le decían sí, pero iba al cajón. Le hacían el ole. Claro, exactamente. Hasta que a fines del 2011 se alinean las estrellas o los astros y nos convoca el gobierno de la ciudad a los dibujantes. Yo no soy dibujante, pero soy coleccionista y venía en mucho contacto con ellos porque venía haciendo muestras y todo en otros lugares, generalmente públicos, y nos dan la posibilidad de crear el museo, cosa que se arma inmediatamente. Se arma en una situación muy interesante porque es una conjunción de lo público y lo privado importante, como quizás acá en Argentina hay pocos casos, debe haber alguno, pero hay pocos casos,
y se hace en forma bastante profesional, porque los dibujantes tienen una estructura profesional. Vos sabés que muchos de ellos tuvieron empresas para darse trabajo ellos mismos. Claro. O sea, por ejemplo, la revista Humor fue hecha por un dibujante o dos dibujantes, pero congregó enseguida a otros dibujantes que se fueron aglutinando en forma hasta, digamos, como de cooperativas. Sí, pero hay un montón de casos en la historia, partiendo ya, por ejemplo, de nuestras publicaciones más antiguas, que son El Mosquito y Don Quijote, que fueron hechos también por dibujantes. No sabía esa historia, mirá vos. Sí. Unos, en un caso franceses, los de El Mosquito, y españoles, los de Don Quijote. Entonces ellos se creaban sus propias empresas para colocar su de eso, bueno, organizarse, ¿no? Claro. Entonces tienen una cierta capacidad organizativa, muchos de ellos, como era el caso de uno de los que encabezó esto, que fue García Ferré. García Ferré, un un empresario de fuste, aparte de un gran artista y un gran tipo, cosa difícil de combinar en una sola persona. Gran artista, gran tipo y gran empresario. Entonces, enseguida se armó, en muy pocos meses se hizo el lanzamiento, que lo fuimos a hacer nada menos que a París, en la Feria del Libro de París, con el aporte de los propios dibujantes, y también de algunos editoriales, como Ediciones de la Flor, que es de acá, que es una de las que más digamos le prestó atención a todas estas artes, y alguna también de Europa, gente con experiencia, Altuna, que fue presidente de la Asociación de Dibujantes Españoles. O sea, nos encontramos todos en París y discutimos de qué rumbo se le daba al museo, y realmente salió una cosa muy interesante, con mucha permanencia, como tenemos hasta actualmente. ¿Dónde está ahora? Nosotros estamos desde el comienzo ahí. Estamos desde el comienzo estamos en un edificio que es maravilloso, que es lo que era una cervecería, la cervecería Múnich, que es un edificio de 1927. Está sobre la avenida Costanera, cuando la Costanera era una fiesta en Argentina. Allá en Costanera Sur. Costanera Sur es más o menos, está sobre la Costanera, a la altura de la avenida Belgrano. La continuación se llama Azucena Villaflores. La dirección es, para los que nos quieran visitar, lo cual se lo aconsejo fervientemente, es Avenida de los Italianos 851. ¿Es gratis? No, es una entrada muy económica, de 10 pesos. Claro, de 10 pesos. De lunes a miércoles es gratuita, y para los menores es gratuito. Y después los otros son 10 pesos, que sirve como para sostener, aparte, como es un museo de la ciudad de Buenos Aires, acá por reglamentación todos los museos de la ciudad cobran entrada, no así los nacionales, viste, son esas cosas del poder, ¿no? Entonces está, pero es una entradita súper económica. Me contaba Cecilia que había ido, seguramente pegaste algún lunes o miércoles, porque tenías en tu memoria que era gratis, pero había ido un poco tarde. ¿Hasta qué hora es esto? No, estamos, los horarios son de lunes a viernes, es de 11 a 18. Claro, ella entró 6 menos 5. 6 menos 5, no tenía mucho tiempo para recorrer. No veo casi nada. ¿Y qué es lo que hay para ver? Bueno, ahí tenemos, por un lado, en el subsuelo tenemos una colección permanente de historia del humor gráfico, que son unas 150 obras que relatan la historia del humor gráfico desde 1806 en adelante de Argentina. Lo de 1806 es la única obra que no está producida en Argentina, que es un grabado inglés de un artista muy importante que se llama Chilray, pero que se refiere específicamente a Buenos Aires, porque es un chiste sobre las invasiones inglesas de 1806, en la cual el chiste es un chiste que, como todos los chistes, se repiten a través de la historia. Le están dando a Napoleón una serie de malas noticias, entre las que está que los ingleses tomaron Buenos Aires. ¿Y con quién se la toma Napoleón? Con el que le lleva las noticias, le pega un jarronazo al portador de las noticias.
Y después hay toda una historia con todo lo que fue en el siglo XIX, que tuvimos mucha actividad, porque Argentina se caracteriza por ser uno de los países más importantes del mundo en toda la historia en el tema del humor gráfico y de la gráfica en general. ¿En serio lo decís o de fanático argentino? No, lo digo en serio y lo sostengo a muerte. Pero aparte lo tengo ratificado. Esto no solamente acá, para que exista esto tiene que haber tres componentes. Perdóname, te voy a dar un dato para los oyentes, para vos seguramente no. Hay uno de los dos, no sé si es guionista o dibujante, de la historieta Asterix, que es argentino, no sé si Uderzo No, vivió en Argentina. Vivió mucho tiempo en Argentina. Pero de hecho, Argentina está formado impactó en su cultura. Claro, bueno, o sea, parte de, digamos, la fisonomía de los personajes es lo de Patoruzú y Upa, sobre todo. Sí, tenés razón. Upa claro, es Obelix. Y aparte razón. Obelix, y esto te lo digo como buen fanático de Racing, bueno, ya lo tuyo eso. No. La camiseta argentina en los pantalones. Los pantalones, no, pero no es por la camiseta, no. El padre, pero dicho por Uderzo, sí. No te puedo creer, el padre era hincha de Racing. Sí. No, para los hinchas de Racing más o menos lo conocen. Ya saben. Pero ¿no? por las dudas si hay alguno. Pero no te puedo creer. No. Digamos, está la camiseta de Racing en los pantalones de Obelix. Sí. Que y me vino el celeste y blanco inmediatamente a la cabeza cuando vos hablaste de los pantalones de Obelix. Qué fenómeno. Bueno, y también hay otros casos. Por ejemplo, tenemos expuesto en el museo un trabajo de Molina Campos de 1928, que es antes que hiciera Los Gauchos. Molina Campos estuvo en Estados Unidos, inclusive hizo una serie con los Convoy allá en vez de Los Gauchos, que después se volvió para acá. Pero en ese momento... El gaucho norteamericano, el cowboy. Claro, es exactamente. O sea, hizo... inclusive acá estuvieron expuestos algunos de esos trabajos hace unos años en el Museo de Bellas Artes. Ajá. Y él tenía una serie que se llamaba Los Trogloditas, que salía en el diario La Razón, en 1927-28, que eran personajes de la Edad de Piedra en actitudes contemporáneas a ese momento. Ajá. Nosotros tenemos expuesto un original de esa obra. Cuando él estuvo allá con Walt Disney, ahí trabajaban Ana y Barbera, que muchos años después... Picapiedra, bueno, claro, y los Picapiedras es el mismo argumento que los Trogloditas. Son personajes de la Edad de Piedra en actitudes contemporáneas. Claro. Entonces, bueno, es justo suponer de que alguna influencia puede haber tenido esto que hizo Molina Campos, que ojo, en una de esas también él lo copió de otro, porque en estas cosas se van repitiendo. Sí, bueno, el arte es un poco así, ¿no? Y no tiene nada de malo también. O sea, los artistas se van influyendo de otros artistas y van tomando cosas. Sí, siempre dicen que la raíz de todo es el amor, el odio y dos o tres cosas más. Todo viene de lo y después viene todo de lo mismo. Pero bueno, interesante. y entonces tenés completando, se formaliza, ahora estamos por cumplir 5 años, en junio del 2012. ¿Van a hacer alguna movida especial? Y vamos a ver si hacemos, normalmente hacemos algo, pero ahí normalmente nosotros tenemos una actividad bastante constante, con público bastante constante y que se mantiene a través de los años. Y bueno, y aparte de esa colección que tenemos ahí expuesta, tenemos 2 salas con muestras alternativas. En este momento, por ejemplo, tenemos 2 interesantísimas muestras. Una se llama Borges Ilustrado, que tiene que ver con 2 aspectos sobre Borges. Una, ilustraciones de algunas obras en las cuales él participó. Sí. Y otras, una serie de caricaturas o chistes que se hicieron sobre él, porque realmente era un personaje, más allá de sus valores literarios, que son amplísimos, era un personaje caricaturizable, y así fue tomado en mucho tiempo. Hay muchas caricaturas de él, hay chistes que tienen que ver, por ejemplo, hay uno muy interesante que es una tapa de la revista Humor, que es cuando le dan, creo que es de 1980, cuando le dan
el Nobel a Pérez Esquivel, que en ese momento siempre se lo venían negando a Borges, siempre se supone que por temas políticos. Entonces el chiste, que fue tapa de la revista, está Borges con una careta de Pérez Esquivel, como diciendo, bueno, la única forma que se lo pueden dar es con la careta de Pérez Esquivel, ¿no? O sea, el humor tiene la particularidad de que es una crítica social y política, y que va al tema del momento. O sea, cuando vos querés ver qué pasaba en una sociedad en un determinado momento, vas a los chistes y te das cuenta de lo que pasaba, no solamente políticamente, sino también en la parte costumbrista. Los chistes costumbristas son sobre los temas de actualidad completamente. El otro día le contaba a Cecilia fuera del micrófono que había visto un programa en Encuentro, este canal de documentales que es muy recomendable, sobre las historietas, seguramente lo viste vos, y había el capítulo, el episodio, digamos, que pasaba en ese momento, era como el tratamiento de las mujeres en las historietas, ¿no? Entonces, cómo a distintos momentos de la historia argentina y de la postura de la sociedad con respecto a las mujeres se reflejaba claramente en estas historietas, ¿no? Obviamente hasta hace muy pocos años de índole sumamente machista, ¿no? Bueno, en fin, con los estereotipos de la suegra con el palo de amasar, las mujeres con las curvas, siempre no era la mujer del protagonista, sino era una suerte de amiga, amante, no sé qué, bueno, pero como si fuera esos estereotipos que bien queda claro. Ahí uno puede estudiar historia mirando historietas. Claro, viendo eso. Bueno, justamente hace un par de años hicimos en conjunto, lo hizo la Biblioteca Nacional, y nosotros aportamos cosas, una muestra que se hizo en Tecnópolis, que se llamó Minas, y que era justamente el tratamiento de, o sea, por un lado era la mujer, digamos, como artista, que antes no tuvo mucha participación, pero ahora tiene mucho más, se equilibró como en todos los temas sociales. Totalmente. Antes la mujer no tenía participación. Es más, antes la mujer, en general la dibujante de historietas, tenía participación solamente en revistas de mujeres. Qué sé yo, en Sofía, en Para Ti, por ahí encontrabas mujeres que eran historietistas, pero por ahí en el resto de los medios no, y no sé si no sigue medio la tendencia. No, sigue la tendencia, o sea, evidentemente hay un cambio social importante en toda la sociedad, y esto acompañó el tema. Bueno, y ahí se veía claramente cómo era la situación del tratamiento, digamos, de la figura femenina, ¿no? Sí, tal cual. Hay chistes que hoy serían imposibles de reeditar, porque la sociedad no lo soporta. Ojo bien, el cambio es positivo. Claro. Pero las cosas que antes se veían, evidentemente, ahora no solamente con el tema de la mujer, sino con otros temas. Ya quedaría una cosa troglodita. O sea, inclusive, por ejemplo, temas racistas que estaban en la sociedad y están en la sociedad, y que antes se lo tomaba como un tema como algo natural. Inclusive con las discapacidades de las personas también siempre hubo chistes, no solamente en la parte gráfica, sino en la parte socialmente no estaba mal los visto. Problemas de las personas. Pero era una cosa bastante natural. Y también ahora tenemos, hasta el mes que viene, otra muestra muy interesante, que es una historia de la evolución de la historieta en Argentina. Desde también sus comienzos, hay algunas ejemplares del siglo XIX, antes que empezara la historieta, lo que sería una protohistorieta, partiendo por toda esta actividad que acá fue tan importante, por la cantidad de revistas que hubo. Porque la movida literaria argentina siempre fue muy... Claro, porque acá hubo tres cosas. Para que fuera, digamos, que tuviera la preeminencia internacional que tiene Argentina, se tuvieron que dar tres cosas. Por un lado, unos artistas importantes. Por otro lado, editores importantes que tuvieron productos que duraron durante muchos años y que fueron pioneros internacionales en algunos casos. Y por otro lado, un público lector que fue el que sostuvo a las otras dos patas. Claro. Porque si no fuera no te cierra el negocio, no cerraría el negocio y no se hubieran mantenido. Acá hubo publicaciones que se mantuvieron 40, 50 años, inclusive hoy Villiquen, que sigue saliendo,
en el año 19 cumple 100 años. Bueno, yo me acuerdo en mi época, yo tengo 48 años, en el 48. Qué joven que sos. Sí, bueno, no se lo digas a ella que me trata de viejo choto, pero vos sabés que en la época que yo estudiaba, yo estudié cine, entonces muchos de los chicos que estudiaban cine conmigo, así era a la noche, ¿no? Hacían a la mañana algunos cursos que tenían que ver con temas relacionados con el arte, y muchos estaban en la Escuela Panamericana de Arte, donde se enseñaba historieta. Me acuerdo que había ya, en esa época, había 3 o 4, ahora como que hay muchas universidades y escuelas y todo, pero en esa época no había tantas, no era tan común encontrar tanta escuela de cosas, o universidades de cosas. Tenías la Escuela Panamericana de Arte, la de Goicoechea, creo que era también, de Garaycoechea. Tenías 4 o 5 lugares donde estudiar puntualmente historieta o hasta animación también. Digo, había seguramente una materia ahí latente o ya una cultura en función de esto, ¿no? No hay, todavía sigue. Y ahora somos más, porque sigue cada vez hay más existiendo, escuelas, porque más aparte son artes que están muy relacionadas, o sea. Claro. El cine está muy relacionado con la historieta, en realidad es un cuadro, la composición de un cuadro. Es un storyboard, claro, es una historieta directamente del cine. Uh-huh. Y hoy en día todas las universidades del mundo le están prestando mucha atención a todo el tema gráfico y de historieta. Y fíjate, Instagram, llevándonos al presente, Instagram está desplazando de alguna manera, si bien todavía tiene 10.000 millones de usuarios y no es un número inventado, de diferencia con Facebook, la gente se está tirando más a Instagram porque esto de una imagen vale más que 1000 palabras, es terrible o no, pero es así, y digo, ¿qué más concentración de ideas y todo que en una historieta, en un dibujo? Claro, por ejemplo, en Francia la universidad que aglutina todo esto que está en Angoulême es la Universidad de la Imagen. Mirá. Que aglutina tanto lo que son las mismas que tenemos en el museo, o sea, nosotros no es solamente museo del humor, es un museo de el humor, la historieta, la ilustración y la animación también, que también tiene mucho que ver. La animación es digamos la expresión actual. Hoy evidentemente las revistas dejaron de salir, hoy digamos el producto de la historieta se vende a través de libros. Sí. Es otro canal, pero también mucho a través de internet. Claro. Pero hoy hay universidades que han tomado el tema específicamente, por ejemplo, el museo en España, la Universidad de Alcalá de Henares, que es una de las más antiguas del mundo, tiene una fundación que se llama Quevedos, que hace 20 años puso la Fábrica del Humor, que es un pequeño museo del humor que tienen en Alcalá de Henares. Pero ya es directamente un producto de la universidad. O sea que podemos ver videos también en el Sí, ahí museo. tenemos, aparte de esas salas, tenemos un microcine en el cual constantemente, como si fuera un viejo cine continuado de acá de la calle Lavalle, se están pasando o cortos o a veces películas. Vos mencionaste el canal Encuentro, tenemos se produjo bastante, tenía un programa Sasturain que se llamaba Continuará, que tuvo 3 o 4 temporadas. Tenemos todos los digamos todos esos films que se van pasando constantemente, acompañando las muestras que tenemos. Y después hay dibujitos, también se pasa mucho lo que es el primer dibujo animado de larga duración o de media duración de Argentina, que es del año 42-43, que se llamaba UP en Apuros, y que si vos lo comparás con productos de Estados Unidos, de Disney, de la misma época, no tienen absolutamente nada que envidiarle en cuanto a factura técnica. O sea, eso es una de las cosas que ratifica que estábamos de avanzada, y estamos, porque la mayoría de los artistas actuales trabajan para el exterior. Y hay muchos de ellos que están radicados en el exterior, como por ejemplo Mordillo, que hace 60 años que está viviendo afuera y ahora está produciendo un largometraje en animación. No sabía que era argentino, qué ignorante, pensé que era español. No, Guillermo Mordillo es argentino,
vive en Mónaco hace ya muchos años y ahora está haciendo en Alemania, entre Holanda y Alemania está haciendo por un lado un largometraje de animación en 3D y también una serie, porque ahora hay más preeminencia internacional de las series que de las películas. Son es más importante. Claro, no, pero aparte tienen más difusión las series que las películas. Las películas son más instantáneas, pero las series después, aparentemente, por lo que me decían, tienen más continuidad, viste, Netflix y todo lo demás. Hay mayor producción de series y están haciendo también una serie de otro dibujo animado para la televisión, creo que alemana. Bueno, eso ratifica de que en este momento la mayoría de los artistas son muy conocidos en el exterior. Ni que hablar en América, porque América recibió todas las publicaciones que se hacían en Buenos Aires. Un amigo que está en la política común que tenemos, que es Diego Barovero, que fue quien me dijo, no podés dejar de invitar a la gente del Museo del Humor, por eso estás acá. Me decía que también hicieron una muestra sobre Irigoyen, ¿no? Irigoyen y el humor, hace poco. Hicimos hace poco, en este momento actualmente la tenemos, porque un poco la idea del museo, y también la idea de Diego con sus productos, es que no terminen en un solo lado. O sea, por ejemplo, la muestra de Irigoyen empezó en el Museo del Humor, pero después estuvo en el Congreso Nacional, en el Congreso de la Provincia de Buenos Aires, acá en la legislatura porteña. Y en este momento está en la Universidad de Lomas de Zamora, que el otro día fuimos con Diego a dar una charla a los alumnos, muy interesante, que es una forma de, a través de esto que es un poco más amable, contarles cosas que los chicos y los jóvenes les es un poco más difícil. O sea, allá el que va al museo, por ejemplo, allá nosotros tenemos prácticamente un colegio por día, nos visita. Y a los chicos se les enseña historia a través de las caricaturas. Sí, claro, que no se engancha por el lado de los libros, por ahí podés entrarle por ahí. Sí, ya se nos va ya estamos fuera del programa, fuera de hora, Hugo Grimaldi. Disculpame que muchas veces yo he conocido casos de gente que no le importaba nada la literatura, ni la historia, ni nada, y tenía una cultura general en materia de historia terrible, pero porque el tipo leía caricaturas, entonces el personaje era San Martín, Belgrano, caricaturas históricas, y el tipo sabía perfecto, así como se sabía la historia de Conan el Bárbaro, se sabía la historia de San Martín el general, ¿no? Claro que no, pero eso, las historietas, inclusive los artistas, Nippur de Lagash, fue un estudio del dibujante y el guionista sobre la cultura sumeria. O sea, no hay nada ahí que esté de mentira. ¿Viste? Las ciudades, la gente conoce ciudades, geografías, por ahí de otra forma, Bueno, te agradezco muchísimo, se nos fue el programa. Disculpame que... Te das cuenta que seguiría hablando 10 años con vos. No va a faltar oportunidad. No, tal cual. Bueno, gracias por recibirnos y por difundirnos. No, por favor, y eso te pido que nos tengas bien al tanto de cuando hagan así muestras especiales o vayan cambiando algunas exposiciones, que nos avises. Perfecto, te vamos a dar manija desde acá. Con todo gusto. Ceci, nos vemos nosotros mañana y agradecemos la presencia. Así es, le agradecemos a Hugo Maradei, director del Museo del Humor, por haber estado aquí con nosotros. Nos reencontramos mañana a las 8 de la mañana para hacer más tendencias. Se quedan con Hugo Grimaldi. Chao. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Los préstamos personales de Banco Provincia te acercan a tus sueños. Conocelos en bancoprovincia.com.ar. Con Buenos Aires Elige, 500 millones de pesos se van a destinar directamente a hacer realidad las propuestas de los vecinos para la ciudad. Registrate en buenosaires.gov.ar/BA Elige. Subí tus ideas para la comuna que quieras y también apoyá las que más te gusten de otros vecinos. Las propuestas más votadas van a volverse realidad. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
Imponentes reservas naturales son el refugio de más de la mitad de especies de aves de Argentina. Montañas de 1000 colores, el amparo de una cultura milenaria que es patrimonio de la humanidad. Vení a Jujuy, vení a vivir días luminosos y noches plenas de estrellas. Vení a vibrar con exuberantes colores en un entorno incomparable. Vení a disfrutar. Jujuy te invita. Más información en www.turismo.jujuy.gov.ar. Soy Paula Pareto. Yo disfruto del judo y esa sensación de poder más y más. Pero también existen otras formas de sentir placer, que te dejan roto y vacío, como la adicción, que no te deja elegir y al final tampoco te da placer. Llámanos al 0800-222-5462 y trabajemos juntos para poder ayudarte. Elegí disfrutar la vida. Es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Cuando la historia comienza a tejer su trama de olvido, cuando el recuerdo se torna borroso, cuando todo pasa pero el mañana se sigue resistiendo a llegar, solo queda